Buenos días compañeros presentes, estimados docentes y público en general. Recibo un cordial saludo por parte de mi persona. Las siguientes láminas pretenden dar a conocer mi proyecto de titulación con el tema Destino ambiental de los tecnofósiles agrícolas del cantón Altacunga, provincia de Cotopaxi, el periodo 2020-2021. Problema de investigación. Desconocimiento del destino ambiental de películas plásticas usadas en producción agrícola bajo cubierta en el cantón Altacunga. Las películas plásticas usadas en la agricultura se deterioran progresivamente, perdiéndose así sus propiedades mecánicas y espectroradiométricas, por lo que es necesaria su frecuente sustitución. Al final su vida útil, los desechos plásticos a menudo se queman en el campo abierto, se abandonan en los predios o en los cursos del agua, los entierran en el suelo o se los eliminan en los vertederos, liberando así sustancias nocivas y contaminantes al aire, valga la redundancia, contaminando los alimentos, afectando la calidad del suelo, provocando una contaminación visual, degradación del paisaje y del agroecosistema. Justificación del proyecto. La creciente generación de residuos plásticos provenientes del sector horticultor hace que el reciclaje de películas plásticas de invernadero resulte una alternativa factible para poder contribuir a la reducción de estos desechos, asegura Castro 2018. Objetivos. Objetivo general. Identificar el destino ambiental de películas plásticas usadas en producción agrícola bajo cubierta en el cantón Altacunga. Objetivos específicos. Determinar la distribución espacial de utilización de película plástica agrícola en el cantón Altacunga. Identificar los procesos actuales para la disposición final de películas agrícolas desechadas y definir una propuesta de gestión sostenible de películas plásticas agrícolas desechadas bajo la normativa ambiental ecuatoriana vigente. Para cumplir cada uno de los objetivos planteados, se realizó 3 actividades en cada una de ellas. Video específico número 1. La elaboración de mapas y distribución de área de cubierta plástica, cuantificación del volumen mensual de la lámina plástica comercializada y el establecimiento del tiempo de vida útil de la lámina de plástico. En el objetivo específico número 2, determinó la frecuencia del cambio de cubierta plástica, se describió el proceso de gestión y se detalló los destinos de cubierta. Objetivo específico número 3, se revisó la legislación nacional y local correspondiente, se compiló los mecanismos de gestión y se planteó un modelo de gestión sostenible de láminas plásticas desechadas. Fundamentación teórica. Plasticultura. El término plástico deriva de la palabra griega plásticos, que significa que es adecuado para moldear, se refiere a su maleabilidad o plasticidad del material durante la fabricación, lo que permite moldearlo, pensarlo o distribuirlo. Una variedad de formas como láminas, fibras, platos, tubos, botellas, latas y muchas más. Por lo que es fundamental citar las propiedades de los plásticos agrícolas, como sus propiedades físicas, térmicas y ópticas. Propiedades físicas, como su resistencia, el envejecimiento en sus propiedades ópticas, la transmitancia, es decir, la propiedad de los materiales de dejar pasar la radiación solar, la propiedad térmica, la capacidad contra el frío de un material depende por un lado de su capacidad de transmitancia para la radiación. Tipos de materiales de cubierta para invernaderos. ¿A qué se refiere con termoplásticos? El material que es ideal, que tiene una gran retención de calor, un gran rendimiento térmico, una gran transparencia a las radiaciones solares, una gran opacidad a las radiaciones infrarrojas largas emitidas por el sol y la planta durante la noche. Son materiales sintéticos compuestos generalmente por moléculas orgánicas con un elevado peso molecular. Es decir, son sometidos a diferentes ciclos térmicos, pudiendo ser fundidos, solidificados a tantas veces como sea necesario. Costo ambiental del uso plástico en la agricultura. En el caso de los rellenos sanitarios, los aditivos y los elementos constitutivos pueden ser liberados e introducidos al medio ambiente. No todos los residuos plásticos son perceptibles a simple vista, pues se desintegran por las condiciones de exposición al sol y que se detectan fragmentos de este material. Los diferentes sitios de disposición final se generan principalmente emisiones gaseosas y descargas líquidas conocidas como lixiviados debido al contacto del agua lluvia y a su mala disposición. Estas descargas están compuestas por grandes concentraciones de materia orgánica e inorgánica, incluso contienen metales pesados, sales inorgánicas, entre otros componentes. Por tales razones se debe manejar de una forma cuidadosa y eficaz, ya que son de posible cáncer migratorio. Reciclaje de plásticos agrícolas. Se han desarrollado a nivel mundial diferentes técnicas para reciclar los residuos plásticos, aunque se debe recordar que el reciclaje de los plásticos tiene restricciones. Dentro de las limitaciones se encuentra que no todos los plásticos son reciclables, por lo que el reciclaje mecánico es una de las principales actividades, tales como la extrusión,
el reciclaje químico, la pirólisis, la hidrogenación, la gasificación y la degradación de los plásticos agrícolas que son productos biodegradables más conocidos como óxido biodegradable. Consiste en la introducción de metales pesados como cobalto, manganeso, hierro, zinc. En teoría fomenta la oxidación y rompe la cadena del plástico cuando se expone al calor o a la luz, y rompe la cadena. Al romper la cadena, los microorganismos encontrados en el sitio de explosión final se alimentan de este material. Pregunta científica: ¿es posible determinar el destino ambiental de los residuos sólidos especiales provenientes de los invernaderos del Cantón Latacunga en el periodo 2020-2021? El presente estudio ha perseguido cumplir los objetivos específicos con el fin de responder la pregunta científica planteada. Se ha logrado establecer la relación especial de distribución de las fuentes de plásticos agrícolas en desuso, así como las percepciones de los diferentes actores en la problemática del reciclaje del plástico, así como el planteamiento de soluciones a la gestión sostenible de dichos residuos. Metodología. Método inductivo. Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es decir, analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. La elaboración de mapas de distribución en zonas de cubierta plástica, incluyendo los principales invernaderos involucrados en el cantón mediante el programa QGIS por medio de una clasificación supervisada. Esta clasificación supervisada permitió explorar los diferentes tipos de atributos o clases por medio del análisis estadístico multivariado. Este proceso identifica los valores de cada píxel de una o varias bandas de una imagen, crea y evalúa las clases mediante y finalmente las reclasifica por categorías. Método cuantitativo corresponde a la recopilación de información mediante las bases de datos de la Secretaría del Medio Ambiente, instituciones o entidades responsables de la gestión de los desechos plásticos provenientes de dichos invernaderos. Las encuestas aplicadas de plástico para invernadero del cantón estimarán las cantidades en toneladas del año del material que se genera por cada hectárea de cultivo de lámina plástica que son recolectadas, reemplazadas en las áreas de cultivo bajo cubierta. Por lo que se aplicó técnicas como la investigación de campo, la encuesta, la entrevista, el diseño y un diseño no experimental. Resultados. Se observa en la imagen global del área de estudio en la que se visualiza la extensión en que se ha desarrollado la plasticultura, conformándose como los principales consumidores de plástico y generadores de tecnofósiles, que se necesitan ser gestionados y manejados. Se distingue a simple vista las áreas de cubierta plástica plateado brillante, correspondiente a los invernaderos, y las áreas de cobertura vegetal normal, verde y café oscuro con respecto al suelo. La clasificación de máxima verosimilitud utilizó la clasificación, valga la redundancia, para clasificar un objeto de una imagen de cobertura terrestre. Es un sistema de clasificación en que los píxeles desconocidos se asignan a una clase específica mediante el uso de probabilidad de contornos alrededor del área de entrenamiento, utilizando un enfoque de máxima verosimilitud, por lo que denota una categoría de cubierta plástica, zona de arbustiva, cobertura vegetal, reservorios de agua. Diagrama porcentual de cultivos bajo cubierta plástica en el cantón de Latacunga. La estimación hecha en base a la clasificación supervisada realizada en el área de estudio determinó una área estimada con un valor de 938.6 hectáreas de cultivo agrícola bajo cubierta de invernadero. La mayor densidad de cultivos de bajo cubierta plástica se encontró en las parroquias de Pualó, Pasto Calle, Tanicuchí, Mulaló. Cantidad de película plástica recolectada reemplazada por parroquia. El reemplazo por el plástico de cubierta de invernaderos es un proceso muy activo, por lo que desprenden la gráfica referida totalizando un valor de 768.90 kilogramos por hectárea cada año. Cantidad de agroplástico comercializado y reciclado por gestores especializados. La empresa productora Asociados Químicos PQA, especializada como gestora y comercializadora, indica que su volumen de gestión corresponde a 1.560 toneladas métricas de agroplástico comercializado, en tanto que recepta 903 toneladas métricas de agroplástico en desuso. Cabe indicar que los volúmenes reportados corresponden a todo el área de influencia de la empresa, la misma que alcanza a las provincias de Tungurahua, Pichincha.
Razones para el reemplazo de cubierta plástica. La vida del plástico dura alrededor de 1000 años en el ambiente, por lo tanto 4 años de vida útil se considera muy corto evaluando su utilidad versus su supervivencia. Razones para el reemplazo de la cubierta plástica. La mayoría de los plásticos son fotodegradables por naturaleza bajo el efecto combinado de la radiación ultravioleta, la oxidación, el calor, la fractura mecánica. Por ende, las películas fotodegradables, principalmente el polietileno, se degradan según un programa que va unido a la adición de elementos especiales que causan un proceso irreversible de envejecimiento. Involucrados estratégicos. En el sistema local del reciclaje del agroplástico se han identificado 3 actores críticos: los agricultores que usan y recolectan el material de sus predios y lo copian para su posterior comercialización. Ganancia por ingreso de las ventas. Luego vienen los recicladores del plástico agrícola, quienes ejecutan las labores de recolección, pretratamiento, clasificación, lavado y enfardado, de distribución y comercialización. El actor final es el encargado de la recuperación de residuos por medio de la reutilización, reciclaje y valorización energética, mediante los procesos mecánicos, térmicos y químicos ya mencionados. Considerando para establecer una gestión de los residuos integral, se debe crear una red con todos los aliados estratégicos para fomentar un reciclaje inclusivo. El TULSMA, el texto unificado de legislación secundaria, considera a diversos actores tales como gobiernos provinciales, municipios, productores, ONG, entre otros, considerándolos como generadores de información respecto al reciclaje de estos plásticos. Por ende, los agricultores deben tomar conciencia sobre el reciclaje del plástico y los beneficios y problemas del medio ambiente que estos arraigan y estos generan. A su vez, los recicladores deben optimizar el sistema de recolección y la reducción del tiempo de traslado. Impactos. Dentro de los impactos que se pueden encontrar en el proyecto se encuentran los impactos sociales, económicos y ambientales, tales los cuales estimaron resultados que contribuirán a futuras investigaciones, por lo cual brindarán nuevas ideas que fomenten el desarrollo de la comunidad, de modo que se puedan evitar problemas de sostenibilidad en el sector. Impactos sociales. Los impactos sociales dentro del proyecto se pueden encontrar que han comprometido la identificación y tecnificación, y esta está orientada a promover el incremento de la autogestión local, de forma que se permita alcanzar un mayor grado de participación en la toma de decisiones dentro de la sociedad, del mismo modo que permita el mejoramiento de los ecosistemas de la producción y de los ingresos de los recicladores de la región, no solamente a corto plazo, sino también con una visión sostenible respetando los derechos de las futuras generaciones. Impactos ambientales. Una de las perspectivas más importantes del proyecto fue la ambiental. Se pudo determinar y detallar la trazabilidad de los residuos conjuntamente con su superficie con respecto a cubierta plástica. De esta manera, el proyecto pretende servir como base para futuros estudios, definiendo un mecanismo adecuado para un manejo sostenible. El propósito es reducir los impactos que originamos con nuestras actividades diarias, de modo que podamos preservar el equilibrio de diferentes ecosistemas. Aspectos económicos. La actividad agrícola en el cantón de Latacunga ha sido por mucho tiempo el motor económico del sector debido a la demanda de mano de obra, el requerimiento de bienes y servicios del uso del suelo. La falta de control por parte de las autoridades de medio ambiente y de salud han ocasionado graves enfermedades infectocontagiosas en los trabajadores y en personas que viven alrededor de las empresas, debido al uso intensivo de plaguicidas de una serie de insumos como plásticos de invernadero o envases agroquímicos. Por lo tanto, muchas veces las condiciones de trabajo en las empresas son inhumanas y precarias. La propuesta de reciclaje organizado puede incrementar el valor del producto recuperado, lo que redundaría en mejores ingresos para los recicladores. Conclusión. Si bien la legislación actual de gestión de desechos especiales da un marco de acción para productores como gestores en la actualidad, no existe ley o decreto en que incluya a los pequeños agricultores de invernadero dentro de los productores y gestores de desechos especiales, que permite una gestión integral de los mismos. En el cantón Latacunga se han desarrollado sistemas de gestión informal que permiten reciclar cerca del 90%. Los mecanismos que utiliza el MAE como autoridad ambiental es muy estricto y riguroso, ya que establece parámetros a cumplir, a seguir, más no a capacitar. De esta manera se trata de fomentar las diversas tecnologías propuestas en la presente investigación. Recomendaciones. Desarrollar un sistema de trazabilidad involucrando tanto los proveedores como los productores y gestores de agroplásticos que permita ampliar la gama de residuos que se procesan, obtener ingresos por los servicios de recolección por parte de los productores de manera de incentivo y mejorar las condiciones laborables de los trabajadores de centros de producciones de acopio. Desarrollar encuestas agrícolas institucionales que puedan ser aplicadas a las escuelas de ambiente e ingeniería agronómica como parte de observatorios ambientales. Y desarrollar por parte de la Universidad Ecuatoriana programas intensivos de educación tanto a gestores, a productores de desechos especiales en la agricultura y de la mano con sus autoridades competentes. Su respectiva bibliografía. Muchas gracias por su atención.